Hoy vamos a tener una continuación de lo que es la clase sobre el decreto de Dios y sobre un particular muy específico que es el párrafo 3 acerca de la elección divina. Amén. Los que tengan su confesión, vayan teniéndola ahí guardada. Vamos a orar primeramente para presentar a Dios, para presentar este estudio a Dios en oración. Amén. Oremos, hermano. Amantísimo Dios, Padre bueno, tú, oh Señor, que todo lo puedes. Oh Padre amado, gracias. Gracias porque tú te complaces en bendecirnos y que estemos aquí en esta tu casa de oración. Mira, oh Señor, que vamos a ser expuestos al estudio de tu palabra, mi Dios. Que estas doctrinas, Señor, que no son humanas, sean basadas a través de lo que es la Santa Escritura, mi Dios. Y que seamos humildes y receptivos a ellas, oh mi Dios. Y que tú puedas, oh Señor, ayudarnos a entenderla a través de la internación del Espíritu Santo en nuestros corazones y en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, a que con toda humildad así la recibamos. Todo esto te lo pedimos, oh Señor, en Cristo Jesús, tu Hijo amado. Amén. Hoy vamos a hablar sobre el párrafo 3 y es específicamente sobre el decreto de Dios en cuanto a la elección divina. Vamos a leer lo que tiene la confesión, el párrafo capítulo... el capítulo 3, párrafo 3 específicamente, aunque si ustedes leyeron en su casa y estudiaron, el párrafo 3, el 4 y el 5 están muy unidos uno del otro, son unos a otros un paso de escalera hacia lo que es la elección y en cuanto a lo que es un párrafo bien interesante, el párrafo 4 en cuanto al destino de ángeles y los hombres en particular. Pero si ven el párrafo 5 habla acerca de los humanos, vuelve otra vez a hacer hincapié acerca de aquellos que están predestinados para la vida desde antes de la fundación del mundo. Entonces, lo que tiene su confesión, vamos a leer el párrafo 3 que dice: por el decreto de Dios para la manifestación de su gloria, algunos hombres y ángeles son predestinados o preordenados a vida eterna por medio de Jesucristo, para la alabanza de la gloria de su gracia. Subraye eso allí, por favor. La gloria de su gracia. Otros se le deja actuar en su pecado para su justa condenación. Subraye esta línea también. Para la gloria de su justicia. Bien, hermanos, ¿a qué nos enfrentamos? Nos estamos enfrentando a una doctrina que por muchos años ha dividido a la iglesia, en particular sobre el asunto de soteriología, pero no vamos a hablar de términos teológicos, no vamos a dar una clase de teología, vamos a tratar de exponer lo que la confesión nos dice y nos enseña de una manera oportuna y que nosotros podamos ser receptivos a ella y que podamos ver y que no por esto, no que por esta doctrina la tengamos nosotros como particular. No significa esto que seamos mejores que otras denominaciones ni que nosotros nos encontremos por arriba o por encima de ellos. Bien, entonces lo primero que quiero decir es, y que esta doctrina nos enseña, es que no existe nada bueno en el hombre que nos permita ser acepto delante de Dios. No existe una obra buena, no existe ninguna obra que yo pueda hacer que me demande delante de Dios que Dios me haga acepto. Somos indultados y a la vez nos declara libre de toda carga a través de su justa gracia apuntada a Cristo Jesús. Es una doctrina que es columna central de la fe. ¿Por qué? No porque nace en el hombre, porque nace de la semilla de la sola Escritura, como veremos más adelante. La doctrina de la elección, como algunos nos estipulan, o de la elección incondicional o la gracia irresistible, que se nos estipula a la reformada, no nació con Calvino, no nació del ala del Tuli, no nació con el apóstol Pablo, nace de la misma extraña de lo que es el pincel mismo de Dios a través de la hoja de la eternidad. Ojo con esto no nace con Pablo, esto no nace con Calvino, esto no nace en la ala reformada, esto nace del mismo pincel de la mano de Dios a través de la hoja de la eternidad. La salvación no es cuestión de justicia, es cuestión de gracia y misericordia. Entonces, esta doctrina aplasta el orgullo humano. Esta doctrina
por así decirlo, trae mucho malestar dentro de las iglesias, porque dicen, oh, pero ¿cómo tú dices que Dios elige a uno y a otro no? ¿Cómo Dios es injusto? Dios no hace justicia, porque eso es hacer acepción de personas, y Dios no hace acepción de personas. Sin embargo, si vemos allí, cabe señalar dos puntos interesantes que vimos y que dije que recordaran, y es el asunto de la misericordia y es el otro punto que es la justicia. Quienes objetan esta santa doctrina omiten estos dos atributos que hay que aclarar hoy, y es de su santidad y su justicia y también su misericordia. Dios no nos trata con justicia, nos trata con misericordia, y eso hay que tenerlo claro. Si nos tratara con la misma justicia que merecemos, si nos vamos a Romanos capítulo 3, y yo quiero que alguien por favor lo pueda leer en Romanos capítulo 3, vemos que la salvación, como dice el Salmos 3:8 y Apocalipsis capítulo 7 verso 10, la salvación le pertenece a Jehová. La salvación no es del hombre, la salvación no es de nosotros, y lo vamos a ver bíblicamente. Vamos a demostrar que la salvación nace indiscutiblemente del seno celestial. ¿Por qué? Porque si vamos a Romanos capítulo 3, y yo quiero que alguien lo lea por favor desde el verso 10 hasta el verso 13. Alguien que lo tenga, por favor. Bueno, el pastor se paró. Hermana Dolores, entonces me va a Romanos 3, 10 en adelante. 10, ajá. Dice, no hay ni un solo justo, ni siquiera uno. Nadie es realmente sabio. Nadie busca a Dios. Todos se desviaron, todos se volvieron inútiles. No hay ni uno que haga lo bueno, ni uno solo. Lo que hablan es repugnante como el olor que sale de una tumba abierta. Su lengua está llena de mentiras. Veneno de serpientes gotea de sus labios. Su boca está llena de maldición y amargura. Se apresuran a matar. Siempre hay sufrimiento y destrucción en sus caminos. No saben dónde encontrar paz. No tienen temor de Dios en absoluto. El verso 23 y el 24. Pues todos hemos pecado. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Sin embargo, con una bondad que no merecemos, Dios nos declara justos por medio de Cristo Jesús, quien nos liberó del castigo de nuestros pecados. Si vemos allí, y algo interesante, muchas gracias, pastor, vemos que la salvación pertenece al Señor y que el hombre está incapacitado para todo bien. Me gusta algo que mientras estudiaba en la segunda confesión helvética, específicamente en su artículo 8, y lo quiero leer literalmente, dice: las escrituras representan a los hombres como muertos en pecados y transgresiones, a la fe y al arrepentimiento como las acciones de las almas regeneradas. Note el orden absoluto, note, de las almas regeneradas. ¿Bien? Como acciones de las almas regeneradas, y a la regeneración como la obra de Dios, un nuevo nacimiento, una nueva creación, vida de entre los muertos. La fe y el arrepentimiento son el resultado de la condición, son el resultado y no la condición del propósito de Dios. Amén. Entonces, ¿qué cabe señalar allí? ¿Qué nos dice el capítulo 3? Es que estamos muertos delante de Dios. No podemos, el hombre está incapacitado, y esto es importante que lo subraye, de que somos, a cada uno de nosotros estamos en el mismo sexto, o sea, en la misma línea delante de Dios. Todos estamos bajo la misma suerte de pecado.
Entonces, cuando dice que en el capítulo 3, en el verso 10 específicamente, no hay un solo justo, no hay ni siquiera uno, porque estamos incapacitados ante el mal. Entonces, la respuesta a todo esto dice, pues todos hemos pecado, como bien dice el verso 23. Nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Interesante. Nadie puede alcanzar la meta establecida. ¿Pero qué? Dice, pero hay una respuesta. Sin embargo, en su gracia, Dios gratuitamente nos hace justo. Si vamos a Efesios capítulo 2, verso 1 y 3, hermana Dolores, que nos quedó pendiente ahorita. Sí. Efesios capítulo 2, verso 1 a 3, vemos que esto nace desde la misma entraña del pincel de Dios. Nace en la eternidad, escrita en la hoja de la eternidad. Efesios capítulo 2, 1 hasta el 3. Ok. Antes ustedes estaban muertos a causa de su desobediencia y sus muchos pecados. Vivían en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo al diablo, el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en el corazón de los que se niegan a obedecer a Dios. Todos vivíamos así en el pasado, siguiendo los deseos de nuestras pasiones y la inclinación de nuestra naturaleza pecaminosa. Por nuestra propia naturaleza, éramos objetos del enojo de Dios, igual que todos los demás. Amén. Y es la misma idea, y no vamos a subrayarlo, pero es la misma idea que nos habla en Romanos capítulo 5, verso 12, cuando dice que cuando Adán... Sí, que nos dice que cuando Adán pecó, el pecado entró al mundo a través de la simiente humana de nuestro primer padre, que es Adán. Entonces introdujo la muerte, y asimismo esa muerte se extendió a todos los seres humanos. Nadie quedó exento, nadie quedó excluido, nadie pudo haber sido o pudo haber dicho, no, Dios, yo soy absolutamente libre de todo pecado, yo soy libre de toda culpa, a no ser, como nos dice, y es lo que señala la confesión, a través de la misericordia de Dios. La justicia de Dios demanda la condenación eterna de todos los hombres, pero la misericordia y la gracia nos otorga un privilegio inmerecido a los ojos de Dios. Repito, esa condenación que nos hace, como bien señalaba allí, en el capítulo de Efesios, capítulo 2, dice que estábamos muertos a causa de nuestra desobediencia y nuestros muchos pecados, y vivíamos en pecado igual que el resto de la gente, obedeciendo. La Biblia no da hincapié, no hay términos intermedios, no hay tibieza en la Biblia. Dice que vemos allí, es interesante, de la Nueva Traducción Viviente, porque lo dice claramente. Dice, quien es el espíritu, el líder de todo poder, quienes vivían en el pecado, igual que el resto de la gente, obedeciendo ¿a quién? Al diablo. No dígalo, hermano. Al diablo, obedeciendo al diablo, porque no hay otra manera, no hay otra excusa. La Biblia no es tibia en cuanto a esto. Dice que obedecíamos y éramos por descendencia hijos de desobediencia. Entonces la justicia de Dios demanda una condenación eterna, porque el hombre no solo vive en el pecado, sino que se satisface en el pecado, vive en el pecado, disfruta el pecado. Ninguno, todos, y me incluyo yo, no, ninguno de nosotros pues dice, pecar, yo voy a, como las personas del mundo, cuando nos señalan y nos dicen, pues ustedes no sienten, no tienen necesidad, ustedes no, claro que sí, claro que la tenemos, iguales que ellos. La única diferencia es que hemos sido rescatados por la sangre de nuestro Salvador y Señor Jesucristo, y esto es obra del Espíritu Santo a través de la regeneración en nuestros corazones. Y esto es lo que nos hace caminar diferente, no porque nosotros lo seamos, ni es porque pertenezcamos a un monasterio que creamos y estemos exentos de que no vemos la realidad. Pues bien, amados hermanos, dice claramente el líder de los poderes del mundo invisible, quien es el espíritu que actúa en los corazones, que actúa en el corazón de los que se niegan, señala allí, se niegan a obedecer a Dios. Esa es nuestra inclinación pecaminosa.
Esa es nuestra inclinación que fue roto allí. Por eso la justicia de Dios demanda una condenación eterna para toda la humanidad, pero su misericordia y su gracia nos otorgó un privilegio de que es bien inmerecido. ¿Por qué la doctrina de la elección es tan nauseabunda doctrinalmente en algunos círculos religiosos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué produce tanto malestar decir que Dios es injusto? ¿Por qué elige a alguno y a otro no? ¿Por qué? ¿Por qué un Dios tan amoroso? ¿Por qué un Dios tan amoroso sí salva a algunos? Bueno, ya vimos allí, hermano, todos estamos en la misma cesta de pecado. Todos estábamos allí. El que Dios nos eligiera es por gracia y misericordia. Todos merecíamos estar allí en ese mismo cesto. Entonces, para pasar al siguiente punto, el hermano Isaac levantó la mano. Hermano, si tienen alguna pregunta, alguna duda, usted sabe, yo he visto nada más Isaac siempre, pero usted puede interrumpirme y decir, mire hermano, levante la mano. Sí. Es una clase, no es una prédica, para que sepa, no es una prédica, es una clase. Usted puede intervenir y decir, mire hermano, yo estoy como que... Hermano Isaac. Sí, es más bien un comentario. Como bien usted explica, a veces nos cuesta mucho creer porque algunos sí y algunos no. La palabra dice, Dios dice, tendré misericordia de quien yo tenga misericordia. Y a veces uno se pregunta con Esaú y Jacob. Vamos para allá. Ah, perdóname. Sí, no, sigue. Fíjate que ninguno de los dos habían nacido y ya ninguno habían hecho ni malo ni bueno. Y que médicamente hay algo bueno, es interesante que yo lo voy a decir. Pero ¿verdad? sin embargo Dios dice que amó a uno y aborreció a otro. O sea, ¿cómo explicamos eso? O sea, vamos para allá, lo vamos a decir. Pues lo dejé ahí. Digo, no como explicó, porque yo diría lo mismo que Spurgeon. Spurgeon una vez, alguien le dijo, mientras yo leía un comentario, decía que a Spurgeon una vez una señora se le acercó y le dijo, señor Spurgeon, estoy preocupado por algo que dice la Biblia. Y le dice el señor Spurgeon, ¿qué le preocupa a mi señora? Y le dice la señora, señor Spurgeon, ¿cómo Dios aborreció a Esaú y amó a Jacob? Eso es inconcebible en la mente humana. ¿Cómo es un Dios de amor y aborrece a Esaú? Y le dice Spurgeon, muy someramente como él era, le dice, yo tampoco lo sé, señora. Yo tampoco lo sé. Porque amó a Esaú. Digo, porque aborreció a Esaú y amó a Jacob. Entonces le dice en respuesta a Spurgeon, le dice, señora, pero yo tengo una pregunta más factible y creo que más racional. ¿Cómo me amó a mí? Dijo él. ¿Cómo amó a Jacob, siendo un hombre que vemos en la Biblia lo que demuestra? Yo creo que eso me sorprendería más. Y eso es lo que nos llama la atención a cada uno de nosotros. ¿Cómo me amó a mí? Y ahí es donde viene el segundo punto y donde es que esta doctrina es meramente una doctrina, tiene que ser una doctrina celestial, y hay evidencias que nos lo demuestran en las Escrituras, y lo vamos a ver en Efesios capítulo 1, verso 4 en adelante, que alguien lo pueda tener ahí. Pero esta doctrina trae cierto nauseabundo, trae cierto desprecio, es porque esta doctrina descansa en la soberanía de Dios. Creo que la doctrina que más aplaza, según usted estudia en la Biblia, que más maltrata el orgullo del ser humano, que más maltrata, que dice, no, es que no depende de ti. Si yo voy a un restaurante, ¿verdad? Usted va conmigo y me dice, y el hermano Hochi me dice, Jimmy, vamos a un restaurante, qué sé yo, cualquier restaurante. Y me dice, Jimmy, ven, vamos a comprar, pide, yo te voy a dar todo. Y a la final Hochi saca su tarjeta. Dice, toma, está pago. Me va a quedar mirando y decir, oye, pero él lo pagó todo. Humanamente, aunque no estamos utilizando términos humanos para poder explicar lo que es la elección, porque es imposible, no lo hay. Pero usted dirá, pero eso es bueno, ¿cómo que usted se está quejando?
eso es bueno. ¿Cómo usted se está quejando? Porque usted recibió un beneficio. Usted se está quejando de eso, de que le están dando un beneficio, de que usted fue a comer y que Jochi pagó por mí, pasó su tarjeta y no pagó la cuenta. Pero sucede que en la salvación alguien pagó el precio. Se llama Jesucristo. Y que ese amor fue dado por el Padre, no fue por nosotros. No hay iniciativa humana en la elección divina. Es una obra que viene directamente desde el cielo y que está escrita en la hoja de la eternidad. No existe ninguna labor humana que me llamó o me eligió de que Dios me eligiese a mí. Por eso la doctrina de la elección descansa meramente en la soberanía de Dios, como dice el párrafo en su parte A. Dice, por el decreto de Dios. Si queremos esquematizar a Dios en términos humanos, afrontaremos ciertos problemas, porque existe un abismo garrafal en cuanto a la diferencia de nuestro Dios y nosotros como su criatura. Como dice Romanos capítulo 11, verso 33, que grande es la riqueza y la sabiduría del conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender su camino. Vivimos en este mundo finito, solo en estas cuatro paredes. Estamos limitados, nuestros pensamientos, nuestras miradas están limitadas por las cuatro paredes de este mundo, porque no vemos desde la eternidad. Y ahí es el asunto, porque esta santa doctrina descansa en la soberanía de Dios y aplasta el orgullo del ser humano. Pastor, el que tenga Efesios, disculpe pastor, discúlpeme, que lo tenga ahí por favor para que lo lea. Efesios capítulo 1, desde el verso 4 hasta el verso 9, por favor. Iba a decir Jimmy que uno no entiende, bueno, primeramente, un porcentaje de cristianos muy alto niega la doctrina de la elección. Un porcentaje muy alto. Pero la doctrina de la elección se ve desde un principio de todo. Por ejemplo, Abraham tenía un tío y tenía un sobrino y tenía hermanos y tenía un padre. Sin embargo, Dios llamó a Abraham. ¿Por qué Dios llamó a Abraham y no llamó al papá? Eso nada más lo sabe Dios. Amén. Dios es quien elige. Dios eligió a Abraham para que fuera el padre de la fe. Pero él podía haber elegido al papá de Abraham o al sobrino de Abraham, que era Lot, o a un hermano de Abraham. Entonces, en la salvación decimos que por gracia, porque es exactamente por gracia. Ahora bien, la mayoría de evangélicos dicen que la salvación es por gracia, pero cuando tú lo cuestionas, no parece ser por gracia. Vamos a ver, por ejemplo, lo mejor que una persona puede aportar supuestamente en la salvación. Cuando el pastor hace el llamado a salvación y una persona pasa al frente y se arrepiente, y se arrepiente tan sinceramente de sus pecados que hasta empieza a llorar, en esa lágrima que esa persona bota, que son dignas de aplauso, en esa lágrima hay pecado. ¿Por qué? Porque todo lo que procede, todo lo que sale de nosotros está contaminado por el pecado. Cuando yo te digo, Jimmy, que Dios te bendiga, yo estoy pecando. ¿Y por qué? Si estoy diciendo algo bueno. Porque lo que estoy diciendo está saliendo de mí. Y como yo estoy podrido, de mí no sale nada bueno. Es como que yo tengo un problema interno en el estómago. Cada vez que hable va a salir un mal olor, aunque yo no quiera, porque es un problema de fábrica. Fíjate que la Biblia dice que la adoración de los impíos a Dios y sus ofrendas es una abominación, porque ellos están sin Cristo. Se frenaba hasta que finalmente logró comprar su carro. Y entonces él dice, esto es fruto de mi disciplina, de mi esfuerzo.
La gente está impuesta a que todo lo que tiene es porque se lo ha ganado. Es la carrera que tuve que fajarme, que me trasnoché, que hice mi práctica, que hice de aquello, que fui a la universidad, caminaba a pie. Entonces el concepto de gracia es anormal a la mente humana. Por eso es que el evangelio tiene un misterio. Y a menos que Dios no nos salve, el intelectual más fino, con la mente más aguda, no lo va a entender. Así es, amado pastor. Bien, como dice en el capítulo que más o menos tiene la idea de lo que usted está diciendo en 2 de Timoteo 1, 8 y 9, cuando Pablo le está diciendo algunas exhortaciones a Timoteo, él dice en el versículo 9, pues Dios nos salvó, Él nos llamó para vivir una vida santa. No lo hizo porque lo mereciéramos, sino porque era su plan desde antes del comienzo, desde la eternidad, para mostrarnos su gracia, su misericordia. Por eso la doctrina de la elección, y bien como dice el pastor, no es una doctrina filosófica racional, es una doctrina por fe, porque aplasta totalmente el orgullo humano y no descansa en absolutamente nada que yo pueda hacer. No descansa en nada de lo que yo pueda hacer esa doctrina. Y por eso aplasta, porque Dios la estableció y lo ha decretado así. No nos reduce a una condición de robot, como algunos creen también, o que Dios es meramente como un títere que nos lleva hacia su cierta funcionalidad de lo que Él hace. No, nuestras decisiones tienen consecuencias. Y una objeción negativa y a la vez falsa es sobre la doble predestinación, que en el párrafo 7 de la Confesión de Westminster ustedes la van a ver, pero en nuestra confesión no la va a ver. ¿Por qué? Porque si leen el párrafo 13, en la parte final dice claramente lo que tiene en su confesión: algunos hombres han sido predestinados o preordenados a vida eterna para la gloria de su gracia, pero a otros se les deja actuar en su pecado para su justa condenación, y de ahí habla el aspecto de la justicia divina. Queda el punto de Esaú, pero como un adelanto de Esaú y Jacob, que le iba a decir, que le dije que le iba a decir médicamente. ¿Qué significa eso? Cuando estudiamos en el tercer semestre, bueno, en la ciencia básica, para no decirle semestre, en la ciencia básica hay una materia que se llama embriología. En la embriología, y te dirá, ¿ahora qué va a decir el hermano Jimmy que habla de embriología hoy ahora? No, pero quiero señalar allí por qué el hermano Isaac lo tocó. Cuando dice que a Jacob y Esaú, dice a Jacob amé y a Esaú aborrecí, hasta científicamente eso tiene un porqué de que Dios no hace distinción de personas. En embriología existe lo que se llama gemelos biamnióticos bicoriónicos. Te dirá, ¿qué es eso? Bueno, que uno comparte la misma placenta y otro están divididos en dos placentas. Pero ahí no está el asunto importante. El asunto importante es que guardan características fenotípicamente y genéticamente y cromosomalmente. O sea, todo es una copia casi exacta. ¿No le llama la atención eso? Que dos personas que tienen la copia exacta, no habría distinción, ¿verdad? Pero médicamente eso tiene algo interesante allí, que comparten casi en un 98% el mismo cromosoma. Dios a dos personas casi exactamente iguales, que compartían la misma dignidad, que compartían el mismo legado, a Dios no le importó eso. Dios eligió porque Él es Dios. Amén, porque Él es Dios. El hermano Seabia, aquí concluyo. Vamos más adelante a ver ese punto y lo voy a aclarar. Jimmy, voy a hacer una pregunta, y hago esta pregunta porque sé que hay visita aquí. Y la pregunta es, hablando de la elección, una persona pudiera decir en el juicio final, pero Señor, tú no me elegiste para salvación. Entonces, tú no me elegiste para salvación y ahora me estás condenando. ¿Qué pasó, Señor, ahí? Estamos hablando de la elección y Dios elige a uno, hablábamos un momento, pero vuelvo y repito, esta pregunta es para la iglesia y especialmente para las visitas. ¿Qué pudiéramos decir, por ejemplo, en el día del juicio a una persona que diga, Señor, pero tú a mí no me elegiste para salvación?
Bueno, ese era el punto que tocaba ahora, el punto número 3. Por eso dije que por razones de tiempo, cuando dije en el específicamente, dice una objeción negativa y a la vez falsa. Y de eso vamos a tratar en el siguiente domingo, que fue por eso que el hermano... Pero ese era el punto que tocaba ahora, el punto C. Una objeción negativa y a la vez falsa. Y veremos el porqué esa objeción, que es negativa, pero a la vez es falsa. Amén. Vamos a dar gracias a Dios, hermanos. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gracias, Padre amado, Señor, porque tuya es la gloria y tuyo es el honor. Mi Dios, mira que estas doctrinas o enseñanzas bíblicas, Padre amado, no nos hacen, como dije en principio, mejores que otras denominaciones. Ayúdanos a ser humildes para aceptarla, pero asimismo también para aceptar con amor a aquellos que no la comparten, sino que en amor le ilustremos con la palabra y le enseñemos a ellos de que tú, oh Señor, lo dices en tu santa escritura. No es nuestro deber convencerlos a ellos, sino a través de la obra de tu Espíritu Santo, mi Dios. Ayúdanos, Señor, que estas palabras no sean solamente meras sílabas o oraciones en nuestras vidas, sino que también ellas sean parte de nosotros y meditemos en ellas, en amor y en humildad. Mira que el servicio continúa, asimismo sigue con cada uno de nosotros a través de nuestras vidas y a través de la edificación para la gloria de tu santo nombre. Amén.